Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Me da gusto recibirlos literalmente en la sala de mi casa. El motivo de la reunión es homenajear a nuestro amigo Luis Alberto Argulo en la presentación de su libro de poesía Coplas de la Edad Ligera. Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Saludo también a quienes van a participar de este evento, a Luis Benavides Elisa Liturri, a Héctor Tenor Muñoz Cota y a Gerardo Oviedo Aguilar. Sin más preámbulo, dejo el uso de la palabra para una introducción a Luis Benavides. Yo no Luis, escucho. adelante, buenas tardes. Luis, ¿me escuchas ya? Poquito. Sí, ya. Adelante, Luis, el micrófono es tuyo. Sí. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Es un privilegio también contar con la presencia pues, de gente tan interesante e interesada. Hace tiempo me invitaron a participar en una reunión de poetas y me di cuenta que ser poeta jamás fue mi destino. Pero es sumamente interesante que ya los griegos, cuando hablaban de poesía, se referían al verbo poiesis, poiein, ¿verdad? Que era la capacidad de hacerlo, de hacer. Entonces, no cabe duda que la poesía es esa capacidad de manejar la palabra para que la palabra esté cargada de toda su fuerza. Hoy que hablamos tanto de la comunicación virtual y se cree que lo virtual es aquello que no está presente, vale la pena recordar que el uso de la palabra siempre es virtual y que la palabra tiene virtualidad, tiene virtud cuando es eficaz. Si yo a alguien le digo levanta la mano y no lo levanta, pues quiere decir que mi palabra no tiene la suficiente fuerza para mover al otro a levantar la mano. Por eso creo que un buen poeta es aquel que sabe mover el corazón y la mente de las personas con la palabra. Y eso hay que celebrarlo porque no es el grito, no es la presión lo que le da la fuerza a las palabras, sino la belleza misma de su uso y el sentido simbólico que encierra, ¿no? Y pues me da mucho gusto por eso abrir este foro con esta pequeña reflexión. Paco. Gracias, Luis. Pasamos ahora a los comentarios del libro. Le cedo la palabra a nuestro amigo Gerardo Oviedo. Gerardo, buenas tardes, gracias. Hola, muchísimas gracias, un verdadero placer. Muchas gracias, querido Paco, y por permitirnos estar en la sala de tu casa
en este día, 1 de marzo. También celebramos que lo voy a comentar, lo de Ernesto Cardenal que me pediste. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a Luis Benavides, maestro, un gustazo. No sé si por ahí anda Héctor Tenorio, que por ahí andaba. Y hasta la hermana República Bolivariana de Venezuela, a ti, poeta Luis Alberto Angulo, un abrazo, saludos maestro, y un agradecimiento a todas y todos los que nos están viendo aquí en este momento, que no sé cuántos son, pero un saludo afectuoso, saludo a Andrés Ruiz. Es un verdadero honor, sobre todo en esta época de pandemia, donde extraño la compañía y el abrazo. Las presentaciones a veces en vía internet son un poco frías, casi como los números fríos y calculadores. ¿Quién lo hubiera imaginado vivir en esta época, en este tiempo, ni en nuestras peores pesadillas que podíamos haber visto? Así que les abrazo a la distancia, a todas y a todos, abrazos. Para este tema escribí un texto para la presentación, entonces comienzo. El libro de Luis Alberto Angulo, Coplas de la Edad Ligera, es un libro con muchos libros, no solo por los versos que lo componen y lo que dicen, sino porque en los silencios también se ven aquellos textos invisibles que transitan como fantasmas de su epopeya, porque el poeta es la suma de todo lo que conoce y de lo que desconoce y que va descubriendo. Así, cada verso dentro de cada poema es un paso más hacia todas partes y algunas veces hacia ninguna. En su poemario transitan a libre albedrío desde la Biblia hasta nuestro gran y querido Ernesto Cardenal, que hoy, por cierto, cumple 2 años de su partida. También transitan Horacio y Garcilaso de la Vega, o van o vienen desde el ínclito Cátulo hasta Jorge Manrique y su famosísimo Pie Quebrado, de Petrarca y Dante a nuestro Rafael Alberti, de Góngora a María Zambrano, y su apertura en el libro que dice: todo está vivo y unido, donde su filosa mirada señala que la poesía es la respuesta para todo, mientras que la filosofía es la pregunta eterna de todo y para todos. Hay el significado y el significante, y en la lectura del poemario, el ente es la poesía, y ¿qué es la vida? Es la pregunta. También hay tramos caminados de Machado y a Octavio Paz, de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús hacia las antípodas de Nicanor Parra. Ahí, en la fundición de la palabra, surge el misterio y al mismo tiempo el milagro. Al abrir el libro, en sentido figurado, porque lo tuve que leer en el sistema cuántico del Internet, y qué difícil es leer en pantalla cuando uno nació antes de la computadora y ama sentir los libros entre los dedos. Vi que el poeta no puede estar disociado de su bondad. Una dedicatoria da preámbulo a un hombre generoso por la cantidad de nombres a los que agradece el poeta. Y no es aquel ser poético supraterreno que está en su torre de marfil y que nada le merece, ni siquiera el oxígeno que gasta en cada respiración, sino que el poeta baja a la tierra y se codea hombro con hombro con sus realidades y conflictos diarios, poeta de carne y hueso, al fin y al cabo, y sin sucumbir al ars poético de Horacio, donde dice que la poesía es un género que no admite mediocridad. La claridad de Luis Alberto sobre su arte es clara, como la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, escribir de una sentada para que la obra tenga unidad y sentido, oportunidad y selección. Luego vendrá el estudio y la corrección, pero primero le entraña el tiempo que aflora el seso, o al mismo tiempo, acción y reflexión. Porque el poeta entiende que hay 2 formas de hablarle al mundo a través del arte. Una, escribir las cosas más fáciles del mundo de la forma más difícil y enrevesada posible, o 2, las cosas más difíciles de ese mundo de una manera fácil y transparente, sin caer jamás en el facilismo. Tal es el caso de la poesía conversacional de Luis Alberto, como 2 amigos que se encuentran y platican, y se cuentan sus historias sin las ínfulas del cultismo trasnochado, como lo señala
y quizás yo lo entiendo. Tal vez el decir expresa el rechazo posmoderno, ultraterreno, transacuático a todos aquellos poetas o poemas que se cristalizan, que se solidifican, que se vuelven de mármol sin vida en, con sus comillas, su hermetismo textual, la tensión disonante, la deformación expresiva, la incoherencia compositiva, la incongruencia lingüística, el formalismo retórico, y llevan al poeta a su escepticismo frente a la supuesta existencia de que existe un lenguaje especial para la poesía. Y vuelve el poeta otra vez a Ernesto Cardenal. En un poema se puede decir todo, o más coloquialmente, todo cabe en un poema sabiéndolo acomodar, o más finamente, como Oscar Wilde lo dice, para contar hay que tener algo que decir y saberlo decir. Y para ello, para el saber decir, hay que entrenar tanto la neurona como el oído. La musicalidad entre eufonía y disonancia deben tener su equilibrio, porque si no se tejen así los versos, serían como mensajes tirados en las redes sociales, sin ton ni son, como botellas vacías sin ningún mensaje. Porque ahora, en este mundo de redes sociales, donde se está escribiendo y leyendo como nunca antes en la historia de la humanidad, el mensajero también es el mensaje. Y en esta concentración de participantes ha disuelto muchas veces los regionalismos de cada rincón del planeta y ha cortado al mundo con la misma tijera. Por ello celebro que el rasgo más importante del poeta sea su humildad, sin esa egoteca que la soberbia llama a los insulsos. Cuando canta en su poema, varía uno escribe como puede en el libro de su vida y renace con esplendor, sabedor de que todos los que estamos aquí y ahora, en este instante, estaremos muertos antes del próximo siglo, como lo verifica en su poema Sobre Piedra. Pertenezco a la generación de quienes nacieron en la segunda mitad de la última centuria del segundo milenio y que han de morir en la primera mitad de la primera centuria del tercer milenio. Y avanza en una elipsis futura hacia el poema 2025, cuando mi nieto, nacido en 2013, cumpla 12, su papá tendrá 40 y tantos, la madre 33, y habrá en la tierra 11,000 millones de seres como él, con quienes deberá compartir los recursos del planeta. Y en su carpe diem poético se pregunta, ¿a cuál generación pertenece? Y se contesta, pertenezco a la generación del tiempo que me queda. Y se preocupa y ocupa de su propio tiempo, no como tantos que solo velan por sí mismos, como en su poema USA, donde siempre ha estado clara la presencia del imperio. USA destruye países enteros jugando a la guerra. Las vidas de los otros son pequeñas fichas que nada valen. O en Muros, que dice, en comandita levantan muros para separar los pueblos, y estos los derrumban más temprano que tarde. O emite juicios históricos cuando señala en su poema, ¿por qué no te callas, Juan Carlos de Borbón, rey por la gracia de un liso dictador? Y defiende oportunamente su paso por la tierra en su poema Reina de Escorpiones. Pienso en los 10 años que cumple el gobierno bolivariano en Venezuela y me digo a mí mismo, el mérito y valor de Chávez son infinitamente superiores a los de Norna, con los escorpiones que dentro y fuera venenosamente lo combaten. Y toca de refilón el tema de la pandemia y en un solo poema cualquiera de todos nosotros podríamos exclamar sobre el coronavirus, uf, yo no juego a eso. Y mientras el tiempo nos va carcomiendo, lanza en su poema rompiendo filas, a veces la nostalgia es inevitable y continúa en variados. Cuando ya me acostumbraba a los 60 de viejo, me llegaron los 70, cruzando muchos esteros. Y finalmente, si se me permite, hago una analogía con su libro y lo que el poeta dice en su poema Bíblicas. Las coplas de la Edad Ligera tienen infinitas lecturas. Ningún lector las ha agotado. Enhorabuena y felicidades, querido poeta, maestro Luis Alberto Angulo. El mundo va mucho mejor mientras exista la poesía. Un abrazo desde Puebla. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo. Dejo el uso de la palabra, pide la palabra en lo que se reincorpora Héctor Tenorio. Me gustaría escuchar a Andrés. Andrés, has pedido la palabra. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Bueno, un saludo en nombre de nuestro embajador Francisco Javier Arias Cárdenas. Un saludo en lo personal, feliz de estar aquí y de mis compañeras y compañeros de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela aquí en los Estados Unidos mexicanos. Pido la palabra porque me parece muy hermoso que en un mundo que en estos días ha enloquecido y que pareciera que el único objeto de la humanidad es estar pendiente de una guerra y de tomar posición independientemente de la que sea, es una buena y hermosa razón que nos convoque la poesía. La poesía qué hermoso que estemos aquí hablando de esto, superando todo, porque la poesía encierra la esperanza de la humanidad, la esperanza de un hombre que es posible, de un hombre que está vinculado a la belleza y a lo bueno. De verdad, un saludo, agradecidos con 200 Libres y con los organizadores, y un reconocimiento al maestro y poeta Luis Alberto Angulo. Gracias, Andrés. Un saludo de parte de 200 Libres a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Pide la palabra Alberto Peralta. Alberto, el micrófono es tuyo. Bueno, yo lamento mucho que haya habido dificultades para enlazarse de nuestro común amigo Héctor Tenorio. Héctor conoce muy bien la poesía de Luis Alberto, de hecho es el Luis Alberto quien me sugirió como ponente. Yo más que hablar de su obra, la verdad voy a hablar de las conversaciones con Luis Alberto, ya que estoy de hecho entrando un tanto a suplir la ausencia de Héctor. Yo le decía, necesitas a alguien del perfil adecuado que comente tu poesía. Nos hemos hablado aquí de muchos temas políticos, de muchos temas históricos. Lo invitamos el pasado 14 de diciembre a hablar sobre San Juan de la Cruz, porque bueno, vi en su trayectoria que es uno de sus autores importantes. Y yo le decía, bueno, una persona de mi perfil que gusta de cultivar la historia y la historia del derecho y la historia de la época colonial, puede hablar de San Juan de la Cruz, pero hablar de tu poesía necesita otro tipo de perfil, ¿no? Precisamente para darle la relevancia adecuada y no hacer un trabajo que pudiera ser como de tarea de secundaria, ¿no? Sino alguien que sí vaya a profundizar. Con él he platicado mucho de poesía en la medida que a mí me ha gustado cultivarla. Muchas se ha criticado, por ejemplo, de nosotros a Jaime Torres Bodet, diciendo que su nivel de poesía es como la de un letrista de canciones populares, que no es cuestión menor, por cierto, pero pues es mi nivel de poético, ¿no? De letrista de canciones populares, la verdad se ha dicho. Y creo que no, creo que requiere otro perfil para hablar de la poesía de Luis Alberto. Que aprovecha que está aquí Andrés Ruiz, porque sí me gustaría comentarle algo que he platicado muy de fondo con Luis Alberto Angulo. Andrés Eloy Blanco es una figura muy ligada a México. Aquí vivió y aquí murió. No solo eso, sino que uno de sus poemas célebres pues se hizo canción, precisamente, que terminó siendo la letra de una canción que dio pie a muy populares telenovelas, las que ve el gran público masivo, radionovelas e incluso una versión cinematográfica por un ídolo popular por excelencia, como es Pedro Infante. No estoy hablando de Carlos Chávez en la Orquesta Sinfónica Nacional, estoy hablando de Pedro Infante, el ídolo popular. Sin embargo, su nombre pues se ha esfumado, ¿no? Platicaba con el periodista Fred Álvarez Palafox, porque él sí le rindió recientemente un homenaje en el monumento que tiene en la colonia Polanco, y si eres de los pocos que lo recuerda en México, otro que yo recuerde que tiene plena memoria de él, pues es el exoficial mayor de la Ciudad de México, ¿no? González Uxmal, pero realmente se le recuerda poco y creo que habría que darle difusión, ¿no?
Quizás se lea poco a Rómulo Gallegos porque no es la literatura que tiene hoy por hoy, o no es la narrativa que tiene hoy por hoy, el marketing mercadotécnico, mercadológico, pero sí se lo ubica perfectamente. Sería difícilmente que no se lo ubicara después de que la cinematografía nacional pues prácticamente hizo casi todas sus principales películas, principales novelas en versión cinematográfica. Pero sí creo que está mucho más ligado a la vida de México Andrés Eloy Blanco, pese al exilio que vivió con la hospitalidad del general Lázaro Cárdenas entre nosotros, Rómulo Gallegos. Quizás no es muy cortés de mi parte hablar tampoco de la obra y de la persona de Luis Alberto, aunque pues la verdad es que lo que yo podría comentar en estos términos, y es fruto de conversaciones con él, así que en realidad pues sí es hablar sobre él, y lamento mucho que no haya podido conectarse. Yo era el encargado del enlace, algo falló. Sí se pudo conectarse, pero creo que perdió la comunicación Héctor Tenorio, y bueno, ojalá y se pueda comunicar para que yo deje de importunar, pues diciendo peroratas fuera de lugar. Muchísimas gracias. Gracias, Beto. Mientras tanto, si alguien más quisiera decir peroratas fuera de lugar, quien quiera compartir su opinión, el micrófono está abierto. Creo que me pide la palabra Manolo Senderos. Manolo, hola. Adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Me veo por acá? Te escuchamos, no te vemos aún, pero ya te escuchamos. Hola, con mucha alegría los saludo al poeta Luis Alberto Angulo, a los invitados, a los 200 libres, y más que hablar sobre poesía, que de lo que yo pueda compartirles, más bien la vivo. Me gusta escucharla y hablarla, y si me lo permiten, quisiera dar leer una poesía de este libro, Coplas de la Edad Ligera, de Luis Alberto Angulo. De hecho, comienza con esta, es La palabra y el silencio. La palabra y el silencio andan juntos, comparten un amor de mucho tiempo, en cada espacio libre y solo. Una vez lo llamaron poesía, y Juan lo nombra verbo en su evangelio. La palabra y el silencio existen y se nutren la una con el otro. Comparten un amor de mucho tiempo en cada espacio libre y solo. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Se ha reincorporado a la conversación Héctor Tenorio. Héctor, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Héctor, hola, buenas tardes. Bueno, ya me escuchas, ya. Te escuchamos, Héctor. Tienes el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Son unas palabras que titulé el pensamiento acerca del libro Coplas de la Edad Ligera del poeta Luis Alberto. Quisiera explicar que lo construí con algunas frases, pensamientos, partes de su poesía, y estoy muy agradecido de poder participar porque para mí Luis Alberto ha sido un hermano mayor en este camino de la literatura. Y el texto inicia así: primero fue el verbo y después la poesía. Para Luis Alberto Angulo existe, entre comillas, una lucha con la palabra que expulsa al poeta del paraíso y que es la misma que establece la humanidad. Él nos envuelve hasta atraparnos en su atmósfera, en su cosmos y en los otros cielos que lo protegen y al mismo tiempo lo vuelven vulnerable. El poeta Luis Alberto Angulo nos invita a una reflexión íntima de su vida, de su poesía, de su todo. Su obra se nutre
de, entre comillas, la palabra y el silencio, del amor, de la libertad y la soledad. Se cierran las comillas. Es un viaje por sus lecturas, por sus libros anteriores, Fractal, 2003, Del norte a sur, 1999, Antípodas, 1994, y Antología de la Casa Sola, 1979, solo por citar algunos. Para él, al poema no se le puede ocultar nada. Tarde o temprano surgirá, por más que se oculte, entre comillas, la mentira de tu vida estará en ellas, entre comillas, escribe. Toca los puntos geográficos de sí mismo y del mundo, del límite entre los sueños y la realidad, del espacio ilimitado de la mente, del horizonte, entre comillas, que apenas es una pequeña curva, de la escritura, de la inmortalidad. Sin duda, pertenece a la generación, entre comillas, del tiempo que me queda, se cierra. En el poema Sobre Piedra, que lo citaron hace unos instantes, queda plasmado de forma sublime. Entre comillas, estoy dentro de ti de la misma forma que millones de seres han estado en mí, se cierra las comillas. Gracias, Beto. Si no hubiera nadie más anotado en el chat, yo dejaría un espacio para unas palabras de nuestro homenajeado Luis Alberto Angulo. Luis Alberto, te saludo desde Puebla con mucho cariño. Adelante. Enciende tu micrófono, Luis Alberto, por favor. Ok. ¿Me estás oyendo? Perfectamente. Mire, estoy profundamente emocionado con este evento, que la generosidad mexicana, que la solidaridad mexicana, que la poesía mexicana hace con un humilde poeta venezolano. Las palabras que han sido pronunciadas realmente son para este pequeño libro. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón a esa tierra tan generosa que me ha dado cosas tan hermosas como una nieta y este momento. Dedico esta lectura pequeña que voy a hacer a Cardenal, a Ernesto Cardenal, y a un amigo que me acaban de decir que no estará por acá acompañándonos. A Hugo. Realmente Hugo Fonseca también a eso que planteaba el maestro Benavides, don Luis. El destino de la poesía. Sí, yo creo, don Luis, que la poesía es un destino. Aunque no creo en las musas, creo en el trabajo, sí hay un destino en la poesía. Y ese destino es el que me trae hasta ustedes, el que hace posible una reunión como esta, que podamos compartir en distantecito este libro, que yo quiera realmente dárselo físicamente. También quisiera estar allá con ustedes. Estoy con ustedes y estoy muy agradecido. Voy a leer algunos poemas de este libro, entusiasmado por la lectura que han hecho ustedes. Todo, 200 libres, realmente es un grupo maravilloso que me hace sentir pueblano, me hace sentir mexicano, que
me muestra la amistad hacia la poesía y a la fraternidad. Las palabras de Gerardo realmente me han llegado muy profundo porque se ha metido con el libro, indagó y profundizado con Héctor, que me vinculó también a todos los compatriotas venezolanos que han apoyado a este libro, a Monte Ávila, editores. Voy a leer algunos poemas porque realmente la emoción no me permite continuar. Estoy realmente por esa noticia. Acabo de recibirla. Cuando el poeta, los agricultores piensan en el terreno que deben preparar y antes de arar la tierra escogen las semillas que siembran. A esas constantes lluvias y sequías, los regulares, les crean problemas, pero van estudiando esos cambios y se adaptan. Los ejecutantes de algún instrumento musical dominan sus instrumentos, estudian las obras de otros músicos, perfeccionan su arte hasta convertirse en música ellos mismos. Los carniceros afilan y conocen cada corte de la carne, igual que todos ellos se enfrenta a la palabra. La cocina de Dios. A Violeta. La cocina de Dios alto, pero allí no se cocina, que Él nunca tiene tiempo para eso. Jamás se le ocurre comer, y si algo hace es por los lados de la tierra, junto a humildes seres y en compañía de los más pequeños. Desde la cocina de Dios se ve la gran ciudad, las autopistas repletas de vehículos que la cruzan, el estejo de enormes edificios donde la gente cocina invocando su estufa. Cuando un pobre come y el Padre Nuestro reza, pareciera que Dios alimentara un poquito, pues le gusta compartir con ellos y aliviarles el hambre que no cesa. La cocina de Dios tiene una gran vista que, siendo hermosa, le quita el apetito. El charrito de oro. Algunos se acordarán del charrito de oro de los que estamos aquí. Pero estoy hablando del charrito de oro de mi pueblo, de Varinita, pueblito del Piedemonte donde yo nací. Era un niño que cantaba rancheras en Varinitas, de pequeña estatura. Tenía una caja torácica enorme. Los adultos le daban algunas monedas para oír en su voz los corridos de la revolución que él aprendió oyendo a Antonio Aguilar y a otros en el Cine América. Un día se fue del pueblo en busca de fama y aventuras, pero no volvió. Cuentan que en un río grande del sur se cayó agua y los caribes lo devoraron en un instante con su música del ojo de vidrio, los porros del norte y la canción Los Laureles, que tanto le gustaba. Voy a finalizar con
con algunas coplas que le da el nombre realmente a todo el conjunto. Es copla de tiempo, nombrando la edad que nos muda por adentro y mucho más. Es un inmediato, sin pretensiones ni escuela. No toca de los caminos sin huella. El ser del tiempo es, un filósofo lo dijo, que su esencia no demora y todos somos testigos. A lo mejor lo que quede en su paso por el mundo es el sonido de un peje en el pozo más profundo. Bueno, yo debo terminar con unas coplas también. Y se me perdió las cosas que iba a leer, pero voy a terminar con esta. Creo que tienen que ver con este momento especial. Se llama Morimos y despertamos. Morimos y despertamos sin recordarnos el sueño. Así venimos y vamos en tierra y el cielo. El infierno que vivimos por olvidarnos del cielo. Es mucho lo que sufrimos, lo que gozamos no es menos. Yo vi la vida corriendo entre las piedras del río, ella me fue concediendo el feudo y el señorío. Me fui, pero estaré aquí con los hijos y los nietos que nunca olviden vivir en cada de mis versos. Si fui pobre y rico con la misma condición, a quien pregunte le explico, solo importa el amor. El de la carne es bonito, pero mejor es el otro, el que se queda vivo nos ignora. El amor del cielo claro y el despertar sin engaño. Por eso yo les digo que no desprecien, que viven y dejen vivir. En mi tiempo lo gritaba, pero tras mucho sufrir logré entender qué pasaba. Sí, con razón, para quien yo diría, el ego es la ilusión, tarde comprendería. Vida y muerte son como la noche del día. Cuando nos vamos, venimos, tornamos en la partida. Oh, Mani de Barrí, mantra de ese bardo que comienza y te lleva a la tierra pura, sin nostalgia ni esperanza. A Guillermo Rosales Quintero, in memoriam, 15 de septiembre de 2018. Amigos míos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Alberto. Gracias por compartirnos la poesía, por darnos la oportunidad esta tarde de platicar tu libro. A nombre de 200 Libres, te agradecemos y te enviamos un fuerte abrazo hasta Venezuela. Y a todos los demás, Luis, Andrés, Gerardo, Héctor, a todos los que nos acompañaron en esta plataforma, en redes sociales, les agradezco su participación y les deseamos una excelente tarde. Abrazos, abrazos. Gracias a todos y saludos.